Bueno, pues ya estamos de vuelta después de estos minutos de publicidad y hoy jueves es el día que estamos dedicando desde hace ya varias semanas a intentar presentar un poco más y dar a conocer a las figuras que nos representan desde la Asamblea a todos los ceutíes. Hoy contamos con la presencia de Fátima Ahmed, que es, como todo el mundo sabe, la principal líder del Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía. Fátima, muy buenos días. Hola César, muy buenos días. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, el placer es mío, como siempre. Yo se lo digo a todo el mundo que viene, pero es que es verdad. Yo estoy encantado de teneros aquí a todos y que compartáis estos minutos con nosotros y con nuestros espectadores. Muchísimas gracias. Pues si te parece, vamos a empezar a presentarte, porque eres una persona muy conocida de Ceuta, pero bueno, vamos a intentar profundizar un poco y dar una cara tanto política como humana de quién es Fátima Ahmed. Yo para empezar, te voy a hacer una pregunta que le hago a todo el mundo. ¿Cuáles fueron las circunstancias y por qué entraste tú en el mundo de la política? Bueno, pues yo entré en política, yo creo que es la línea que ha marcado mi vida, sobre todo cuando uno tiene ya unos añitos y echa un vistazo para atrás, por una vocación de servicio público. A mí me gusta ayudar a los demás, a mí me resulta enormemente gratificante poder aportar un granito de arena en lo que sea, por algo pequeño que parezca, y creo que eso fue lo que me empujó tanto en el ámbito profesional a estudiar Derecho y a ejercer como abogada, como en el ámbito político a estar cada vez más implicada y a ser lo más activa posible. Yo sé que a ti no te gusta hablar del pasado, pero bueno, una de las etapas que fueron fundamentales en tu desarrollo fue una vez que tú abandonas Caballas y formas MDIC. ¿Cómo fue dar ese paso? Bueno, no es cuestión de que a mí no me guste hablar del pasado, César, sino que yo creo que evidentemente todo el mundo tiene un pasado, tiene una historia, todos tenemos una serie de circunstancias que es lo que nos hace a día de hoy, pero para mí lo fundamental es hablar del presente y del futuro. Y para mí presente y futuro es MDIC. Nosotros estamos afortunadamente en una vorágine de trabajo y de actividad política inmensa, más allá de lo que se ve muchísimas veces, porque para que llegue al ciudadano o a la ciudadana y vea el trabajo que realizamos desde el MDIC, hay un equipo humano muy importante detrás, estudiando, analizando documentos, viendo muchísimas perspectivas para poder lanzarlo. Entonces, desde el momento que efectivamente un grupo de personas decidimos lanzarnos, formar el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía y empezar a dar cada vez más voz a la ciudadanía, que creo que es lo que hacía falta, y afortunadamente el transcurrir del tiempo nos ha demostrado que es lo que hacía falta y que está siendo el resultado muy positivo, al menos es lo que nosotros notamos y sentimos en la calle. Pues como te decía, afortunadamente eso nos reafirma en la necesidad que existía en ese momento determinado de crear un movimiento propiamente ciudadano en el que nosotros somos meramente transmisores del sentir de la ciudadanía, de las peticiones, de las quejas, de las reivindicaciones que nos hacen los ciudadanos, e intentamos hacer de altavoz lo mejor que podemos. Bueno, de estar tú sola como diputada hasta estas últimas elecciones donde habéis conseguido tener 3 diputados, ha habido un cambio enorme. Ahora que sois 3, os enfrentáis a una nueva legislatura del Partido Popular. ¿Cuáles diréis que son los principales escollos con los que tenéis que luchar en esta legislatura del Partido Popular? Para nosotros, fundamentalmente, digamos que erigimos nuestra política, o que la basamos en 2 principios fundamentales, 2 ejes, 2 estructuras muy importantes, como es la estructura económica y la estructura social. Por un lado, intentamos dar, como podéis ver, y creo que hemos sido en ese sentido muy reivindicativos y muy beligerantes en cuanto al tema social en nuestra ciudad. Nosotros no nos cansaremos de decir que lamentablemente el Partido Popular entiende la asistencia social como beneficencia cuando debe ser solidaridad, especialmente en el siglo XXI y especialmente en una ciudad como la nuestra, y trabajamos por ello. Lamentablemente el Partido Popular, si se ha distinguido por algo en todos estos años y a nivel nacional, es por rescatar a los bancos antes que a las personas. Y nosotros pensamos primero en las personas antes que en los bancos, antes que en papeles, y por eso, como digo, uno de los ejes fundamentales para el MDIC es el eje social. Por otro lado está el eje económico. A nadie pasa desapercibido que una de las principales preocupaciones que existen en Ceuta es la relacionada con el desempleo. Un desempleo que afecta a cerca de 13.000 personas, que desde que está el señor Vivas en la poltrona no ha parado de crecer y que lamentablemente ha ido reduciendo las posibilidades de encontrar empleo en Ceuta hasta unos mínimos ya insostenibles. En Ceuta tú hablas con la gente joven especialmente, que creo que es lo que más nos duele, y te dicen que aquí o plan de empleo o lo único que ha hecho el Partido Popular por ellos, que es ofrecerles una beca para que se puedan ir a buscar trabajo en otros puntos de la geografía nacional. Y a nosotros nos parece que eso es del todo insostenible. Nosotros creemos que Ceuta, por nuestra situación estratégica, por nuestro régimen fiscal, tiene mucho que potenciar y mucho que ofrecer. Entendemos que hay que potenciar también el autoempleo y hay que buscar nuevos yacimientos, y así intentamos hacerlo con las propuestas que hacemos. Evidentemente, como tú comentabas, somos un grupo municipal con 3 concejales, con 3 personas en el grupo,
tiempo, con lo cual hacemos lo que podemos, pero nos encontramos, por desgracia, con el Partido Popular en bloque, levantando sus 13 manos y tumbando la mayoría de nuestras propuestas en ese sentido. Ahora vamos a hablar también de plan de empleo, pero hay una cosa que siempre me llama la atención de lo que es vuestro discurso político. Vosotros no usáis términos como consejero, como gobierno, como ciudad autónoma en ese sentido, sino que habláis siempre de concejal, de desgobierno. ¿Por qué? ¿Por qué usáis estos términos? Nosotros, en el ámbito municipal, que creo que es en el que nos movemos fundamentalmente, no dejamos de ser un ayuntamiento, somos un ayuntamiento y los representantes del ayuntamiento son concejales. Con lo cual nosotros vamos a continuar haciendo referencia a los concejales de la ciudad, estén en el Ejecutivo o estén en la oposición. Somos una ciudad autónoma. Una ciudad autónoma es un híbrido. Es un híbrido que quiere decir que es una mezcla entre una comunidad autónoma y una ciudad. El término ciudad autónoma no existe como tal, no tiene ninguna característica especial, más allá que se le ha querido ir dotando a través del discurso político. Y el Partido Popular en ese sentido, incluso me atrevería a decir que el PSOE también, puesto que son los dos partidos de implantación nacional, no han reivindicado nunca ni el ser comunidad autónoma, ni se conforman o han dejado de ser solamente municipio. Y es que para unas cosas se utiliza un término y para otras se utiliza otro. De ahí que muchas veces acusamos también al señor Vivas de su afán de pedigüeño, según encarte, según resulte más favorable, para ir a Madrid a pedir más fondos para nuestra ciudad, sea en Madrid o sea en Bruselas. El término desgobierno, nosotros consideramos que lo que tenemos es un desgobierno, que estamos desgobernados. Ceuta está desgobernada porque quienes forman el ejecutivo del señor Vivas, a nosotros nos da la impresión de que existe una especie de reino de taifas en la que cada uno se organiza en sus concejalías como a él le parece y así nos encontramos con que un día se anuncia que el Plan General de Ordenación Urbana está listo, al día siguiente se dice que se echa para atrás y al tercero pues se da una nueva noticia. O un día te dicen que van a construir X viviendas en un sitio, luego dicen que no, etcétera, etcétera. Y eso es estar desgobernados. Estamos desgobernados porque estamos ante un Partido Popular, me atrevería a decir, en sus peores momentos políticos, un Partido Popular que va sobre la marcha, especialmente el quien lo dirige, que es el señor Vivas, y que lo único que hacen es ir improvisando día a día. No tienen un proyecto de futuro. Nosotros consideramos que después de estos años, echando la vista atrás, no creen en el futuro de Ceuta, no creen en el futuro de los ceutíes, y por eso parece que lo único que están es aguantando la situación, cada uno agarrado a su sillón, y lamentablemente los problemas de los ceutíes continúan estando ahí. Sigue habiendo mucha necesidad en nuestra ciudad, seguimos teniendo muchos problemas de desempleo, nuestros jóvenes siguen estando al borde de la desesperación en muchísimos casos y como digo, no se ve ninguna acción tendente a corregir todo lo que existe. De hecho, en muchísimos plenos, el equipo del Ejecutivo del señor Vivas no llevan apenas ningún tipo de propuestas. Todas las propuestas que suelen conformar el orden del día, en muchísimos casos, están formadas por las que aporta la oposición. Bueno, vosotros tenéis, como dices, una actividad enorme. Yo que hago parte de los informativos, soy consciente de ello, entonces hay muchos temas de los que me gustaría hablar, pero bueno, el formato de la entrevista es breve, así que voy a intentar centrarme en algunos de los temas concretos de los que yo creo que son vuestros principales frentes de batalla. Y uno, por supuesto, es este tema de los planes de empleo y del paro. ¿Qué alternativa se os ocurre a vosotros que se podría darle a Ceuta alternativa a los planes de empleo? Nosotros, en primer lugar, planes de empleo, sí, pero con otro enfoque. No con el enfoque que tienen hasta ahora. Nosotros hemos pedido hasta la saciedad que los planes de empleo sean transparentes, que todos los ciudadanos y las ciudadanas puedan tener acceso a ese listado y ver cómo se ha baremado a las personas que hayan sido seleccionadas para que en caso de que quieran presentar una queja estén lo suficientemente informados, en caso de ser seleccionados vean que se les ha baremado correctamente y no estamos pidiendo nada del otro mundo porque es algo que se está haciendo en diferentes municipios de todo el panorama nacional y de hecho lo hemos aportado incluso a la consejería que lleva los planes de empleo. Sin embargo, hemos recibido el no. Prefieren continuar con el oscurantismo, prefieren continuar realizando las memorias en las que se basa después la selección y nosotros este tipo de planes de empleo, tal y como los entiende el Partido Popular hasta la fecha, no los compartimos ni los compartiremos jamás. Alternativas a los planes de empleo. Nosotros entendemos que hay que potenciar la imagen de nuestra ciudad en el exterior.
hay que atraer a los inversores. Y sabemos que evidentemente esto no es una cuestión fácil, pero también creemos y confiamos en nuestra ciudad, en lo que ofrece nuestra ciudad, que como decía antes, pasa por nuestro régimen económico y fiscal, que es altamente beneficioso, y pasa por nuestra ubicación geográfica, que es muy estratégica para muchísimas empresas. Y hay muchas empresas que posiblemente, con poco que se les venda bien el producto, entiéndase por el producto, el implantarse en nuestra ciudad, posiblemente estarían más que interesadas en venir. Y hay otra opción, que es la relacionada con el autoempleo, especialmente enfocado en la gente joven, porque todos conocemos a personas jóvenes que acaban de terminar su formación con ideas brillantes, porque Ceuta afortunadamente tiene personas muy trabajadoras y muy capacitadas para sacar adelante muchos negocios, que necesitan de un primer empujón. Ese primer empujón consistiría, a nuestro entender, al entender del MDIC, en facilitarles unas ayudas económicas con las que se cubra al menos unos gastos mínimos básicos. Gastos mínimos básicos, entiéndase, un arrendamiento, unos gastos de luz, de agua y de teléfono, para poder arrancar la actividad los primeros meses, aunque posteriormente tuvieran que devolverlo sin ningún tipo de interés. Sin embargo, nosotros hemos realizado esta propuesta en el Pleno, se nos dice por parte del Partido Popular que no. Hemos presentado también una propuesta relacionada con el comercio de Jadú. Jadú era otro centro neurálgico de Ceuta, en el que había muchísimos comercios, había muchísima vida económica, y eso se ha ido para abajo. Se ha ido para abajo hasta el punto de que las tiendas han ido cerrando, porque desgraciadamente no pueden mantener los negocios ni pueden pagar sus impuestos, y han ido cerrando. Nosotros hemos propuesto un paquete de hasta 13 medidas para potenciar el comercio en Jadú. Respuesta del Partido Popular: no, porque ya tenemos un plan. Sin embargo, su plan sigue llevando, como digo, a la desesperación de muchísimos comerciantes ceutíes. Nosotros apostamos por esa doble vía. Nosotros no compartimos en absoluto esa forma de entender el empleo y todo lo relacionado con las políticas activas de empleo de una manera tan controladora como se pretende hacer, que es un estilo más soviético que el que le gustaría a cualquiera, y que nosotros, como digo, no compartimos que las políticas económicas o las políticas de empleo se hagan desde ningún despacho municipal, sino que creemos que hay que hacer la ciudad atractiva para los de fuera y para los que están en la ciudad, y facilitar las cosas a todos aquellos que estén dispuestos a crear negocio, porque a fin de cuentas eso es lo que genera empleo. Vamos a otro asunto. Yo estoy seguro que coincidirás conmigo que a los españoles y a los ceutís, evidentemente, hay un tema que le preocupa enormemente a raíz de las noticias que hemos tenido constantemente. Es el tema de la corrupción. Es un tema que aquí en Ceuta parece que hay un cierto tabú a hablar de ese tema. Ayer tuvimos aquí como invitado a un miembro de tu partido, Álvaro Guzmán, que no tuvo ningún pelo en la lengua y habló de ese tema. Te vamos a poner un corte que dijo él, y me gustaría, una vez que lo escuches, que nos valores desde tu punto de vista. Si no te importa, nuestro realizador nos pone este corte. Existe corrupción en este pueblo. Por ejemplo. La mía. Por ejemplo. Pues por ejemplo, eres incisivo, Manolo. Hombre, yo estoy aquí como Nosotros analista. hemos llevado varios casos al juzgado. ¿Habéis llevado los más importantes que hay? ¿Cómo? ¿Habéis llevado los más importantes que hay? ¿Vosotros sabéis llevado... cuánto factura Ferrer ilegalmente? No lo sé, por si es ilegalmente no lo podré saber, ¿no? Pues estudiate lo que tú te dedicas a la política y cobras de ella. Sí, pero vamos, yo si tú me dices... Ahora, si lo tenemos que denunciar... No, Manolo, si tú me... los medios de comunicación... Dame los papeles, dame los papeles y bueno, nosotros pues podremos denunciar. Yo, una vez que termine el programa, te voy a pedir una serie de documentos que en la próxima tertulia que estemos te lo van a facilitar. Bueno, simplemente es esto, pero ahora Álvaro decía antes sí, que hay corrupción en Ceuta. ¿Tú cómo lo ves esta situación? Bueno, nosotros, como te decía antes, intentamos siempre trasladar el sentir del ciudadano y de la ciudadana. Nosotros empatizamos muchísimo y creo que ese es uno de los principales activos que tiene el MDIC, que es el de empatizar. Y a muchísimas personas del MDIC, que trabajan en diferentes sitios, que estudian en diferentes lugares, van trasladando cosas de las que se van enterando. Cosas que son vox populi, pero que, por desgracia, pues no se puede acreditar, no se puede demostrar palpablemente. Ese sentimiento de que en Ceuta puede existir enchufismo en los planes de empleo, o de que en Ceuta, si no eres familia de alguien, no te van a dar ningún trabajo, ese sentimiento, esa sensación existe. El que diga lo contrario mentiría o no está en la calle y no conoce la realidad. Y nosotros estamos en la calle y conocemos la realidad. Ahora bien, es muy difícil poder acreditarlo. Nosotros, desde luego, a la más mínima sospecha, después de haber estudiado algún tipo de documentación, que he de decir que muchísimas veces, la mayoría, pedimos documentación y la documentación, cuando no tarda en llegar 6 meses, no llega.
Pero cuando conseguimos la documentación y vemos que algo no está lo suficientemente claro o tenemos dudas, lo hemos enviado al juzgado. Lo hemos enviado al juzgado y lo hemos denunciado públicamente para que el ciudadano o la ciudadana conozcan qué es lo que se está haciendo con el dinero público. Porque entiendo el desapego muchas veces que puede existir en relación a lo que es la ciudadanía y a la política, que es contra lo que nosotros luchamos y queremos hacer desaparecer. El ciudadano tiene que sentirse partícipe y legítimamente representado por quienes están en la Asamblea, porque están para servirle, estén donde estén. Y en ese sentido debe sentirse legitimado para poder acceder a la información, para poder preguntar a cualquier político sin ruborizarse y que se le dé una explicación contundente. Pues muchas veces de persona que está en política a persona que está en política no son capaces de explicarte las cosas. Pues hablando precisamente de ese tema, de responsables políticos, voy a leerte un titular de un medio de Ceuta Actualidad que me llama mucho la atención porque me resulta cuando menos curioso y yo quiero también que me des una valoración. Dice así que el juzgado que instruye las diligencias de la denuncia formulada hace 2 años y medio por el PSOE no localiza al exdiputado Paco Márquez y es consejero para que declare. Estamos hablando de 21 facturas de 10.000 euros que se supone que las cobró Africana de Contratas sin que hubiese habido un paso previo por contratación. El diputado Márquez debería haber ido a declarar ayer, y no fue. Y parece ser que no se localiza su domicilio. Cuando estamos hablando de una persona que ha sido diputada diputada de la Asamblea, o concejal, según dirías tú, sí, y diputada nacional. Sí. A mí me resulta muy curioso que no se localice al diputado. Recuerdo perfectamente esa denuncia que realizó en su momento José Antonio Carracao y efectivamente coincido, sin conocer interioridades ni pormenores de la noticia en sí, que una persona que ha tenido responsabilidades de representar a Ceuta en Madrid, yo creo que es fácilmente localizable a unas malas o en Ainara, en la sede del Partido Popular en Ceuta, o incluso, no sé si en el Ayuntamiento se le podría dejar algún tipo de notificación, pero si continúa siendo miembro del Partido Popular, yo creo que se le podría notificar perfectamente si es que ya no tiene domicilio en Ceuta, porque la verdad es que desconozco también la situación en la que esté actualmente. Sí, lo curioso es que una persona que ha sido representante de Ceuta en muchos aspectos, que no esté disponible o que no se haya enterado, que no ha llegado, es curioso. Bueno, actualmente tú tienes conocimiento de alguna investigación que se esté realizando sobre corrupción en alguna dependencia municipal. Pues no, hasta la fecha, ahora mismo desconocemos nosotros que exista ningún tipo de investigación. Bueno, pues como me queda muy poco y de la entrevista quiero hacerte una pregunta que yo sé que es una de las cosas por las que vosotros estáis siempre empeñados, y es asuntos sociales. Sí. Vosotros en asuntos sociales habéis criticado mucho que no da un servicio de calidad a la gran cantidad de población de Ceuta que lo necesita. En estos momentos ya ha habido una nueva legislatura, un nuevo año. ¿Cómo sigue el proceso? ¿Cómo sigue asuntos sociales? Ya hemos cambiado de consejera. Sin novedad en el frente, por desgracia. Es una política total y absolutamente continuista. No se atiende a las personas, entiéndase por atender a las personas dándoles una atención transversal. Es que hemos dicho muchísimas veces que los servicios sociales no son dispensadores económicos. No están para darle a una familia 300 euros y decirle vuelva usted el mes que viene, que si no han cambiado la situación le vuelvo a dar los 300 euros. Es que una familia cuando va a los servicios sociales tiene un cúmulo de problemas que afectan a todo el núcleo familiar. Por lo tanto, hay que trabajar con toda la familia. Pero dicho lo cual, he de decir también que sé que el personal de los servicios sociales, los trabajadores, que son los que sacan todos los trabajos día a día, porque los políticos van y vienen y van pasando, pero el personal y especialmente los funcionarios que están ahí, están totalmente desbordados. Y hemos pedido en muchísimas ocasiones que se aumente el personal de los servicios sociales, pero no se ha hecho nada. O se da la callada por respuesta o les entra por un oído y sale por otro. Fíjense que yo escuchaba en la radio, en un punto de la geografía nacional, que habían detenido a un señor porque había obtenido los servicios de una chica menor de edad que se estaba prostituyendo a cambio de una bolsa de alimentos, y que la bolsa de alimentos era para su familia, concretamente era para su madre y para su hijo. Es que hay que llegar hasta esos extremos para actuar. Y ahora viniéndonos a Ceuta, es que en una ciudad con 35.000 personas viviendo bajo los umbrales de la pobreza, no son capaces por parte de este Ejecutivo de decir vamos a cambiar absolutamente todo y vamos a invertir muchísimo más, tanto en recursos humanos como en los recursos con los que ayudamos a las personas para intentar hacerles salir de esa exclusión social. Es que no se dan cuenta de que el futuro de Ceuta pasa por ayudar a quienes peor lo están pasando y por intentar que quienes están bien tengan más vías y más posibilidades en Ceuta. Pues cuestiones que para nosotros desde el MDC
son relativamente simples y que solo precisan de personas realmente comprometidas y que trabajen por Ceuta, como digo, en el Partido Popular parecen total y absolutamente absortos y metidos dentro de una burbuja de la que no quieren salir. Bueno, yo siempre digo que la política es eso, intentar mejorar la vida de las personas. Fátima, muchísimas gracias por estar aquí. Se nos acaba el tiempo, se nos acabó hace rato, pero había que terminar la conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad al MDIC de venir a participar con vosotros. Sabes que en esta casa, de momento, se da la oportunidad de hablar a todo el mundo. Nosotros nos vamos a despedir ya. Tenemos mañana nuestro programa, como siempre, a las 10 de la mañana. Mientras tanto, pueden seguir informados en nuestros perfiles sociales, en Facebook, en Twitter, y luego esta tarde, a partir de las 8, nuestro informativo que presenta mi compañera Laura Ortiz. Nosotros nos despedimos, como digo, hasta mañana. No se lo pierdan, aquí en sus pantallas volveremos para contarles la actualidad y muchas cosas muy interesantes. Hasta mañana.